Internacionalización integral como un factor para construir una universidad de investigación. Muy bien. Buenas tardes a todos. Y retomo aquí, quiero retomar en esta ponencia, y el título lo refleja, algunas de las inquietudes que fueron planteadas ante el ahora rector dentro del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado, cuando estuvo haciendo recorridos para hablar con diferentes sectores, en este caso con el sector de investigadores, y también aprovechando el espacio en el que ahora me toca estar, que es el espacio de la Dirección de Relaciones Internacionales, que ha llevado a cabo varias, aunque no todas, de las acciones de internacionalización que se tiene en la UAP, pensando también que la internacionalización fue planteada en algún momento como uno de los ejes del próximo Plan de Desarrollo Institucional. Entonces, en ese sentido, conjunté estos dos temas, la internacionalización integral, y voy a explicar lo que significa el adjetivo, como uno de los factores que puede ayudar a construir una universidad de investigación. Retomo para esto, para empezar acá, algo que fue planteado esta mañana y uno de los documentos que mencionó el doctor Pedro Hugo también, que es la Agenda Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue llevada a cabo después de largas discusiones durante todo 2012 y que está actualmente en la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y en este documento, que es un documento muy amplio, se plantea que México está transitando hacia, desde una economía maquiladora, así es como lo ponen, pero hacia una economía basada en el conocimiento y la información, que es el tema también de que México que estamos inmersos, estamos integrados en la sociedad del conocimiento. Se dice también que se puede ver a nivel mundial que las naciones que han logrado los mejores niveles de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación son aquellas que también, que también han logrado mayor bienestar social. Hay una correlación directa entre avances en ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo social, bienestar social, y que estas naciones son aquellas en las que tanto la población como las instituciones y las empresas tienen la capacidad para generar nuevo conocimiento. Entonces, insertándolo en esto, en la generación de nuevo conocimiento, que es la empresa científica en la que estamos todos inmersos, y viendo esto como lo que se requiere para mejorar nuestros niveles sociales y que se puede hacer teniendo instituciones de calidad. Mencionan, y estos mismos datos los tenía Pedro Hugo, entonces voy a hablar muy brevemente de esto, pero que nosotros, o que México, para insertarse en esta economía del conocimiento, tiene retos y rezagos, que hay muy baja inversión del Producto Interno Bruto, 0.4%, la más baja del que se reporta en la OECD y que no ha cambiado en los últimos 20 años, la cobertura en investigación, el número de investigadores, 2.9, etcétera, etcétera. Tenemos retos y rezagos en cuanto al desarrollo de nuestras instituciones de educación superior en el desarrollo científico también. Y en esto que es la decisión de invertir en la ciencia, de ver que el gasto en ciencia es una inversión en ciencia para el país. Muy bien, en la Agenda Nacional se propone que el desarrollo científico se convierta en una palanca fundamental para mover al país, para el desarrollo económico-social, y que por lo tanto debería ser considerado una prioridad social y que esté orientada a enfrentar los problemas del país para llegar o para coadyuvar al bienestar social.
Esta agenda recoge una década de discusiones del foro consultivo, aunque se aceleró o se ha acelerado en diferentes momentos cuando hay elecciones y la próxima propuesta a presentarle al nuevo presidente, etcétera, pero entonces se repite y se dice lo mismo. Lo que necesitamos son universidades con programas de calidad, medidas por evaluaciones, que estén sustentadas por una planta académica altamente calificada y reconocida, que tenga esa masa crítica que se mencionaba en la otra ponencia y que permita avanzar, que demuestre a través de resultados, y recalco aunque no lo puse en negritas los resultados, la capacidad para generar nuevos conocimientos, que participe en la innovación científica y tecnológica. Esto me parece importante y algunos de los adjetivos son míos, pero recogen el espíritu, con programas de estudio flexibles y modificables, porque muchas veces tenemos programas que datan de hace 5, 6, 7, 8 años y las exigencias de lo que necesitamos hacer requieren una modificación rápida que muchas veces administrativamente no es lo más posible. Que se vea en estos programas la vocación de formar innovadores, de formar gente creativa, gente que aplique lo que aprende y no gente que repita lo que ha memorizado. No queremos que nos digan lo que ya sabemos, queremos que nos lleven más allá, los estudiantes nos lleven más allá a los profesores. Que se tenga una vinculación permanente con el entorno y voluntad para aplicar conocimientos para mejorar el bienestar social. En síntesis, la universidad del siglo XXI sería lo que se ha llamado una universidad de investigación. En la ponencia o en la presentación, en la conferencia de la maestra Guillermina, habló de una universidad de clase mundial, que también sería una aspiración. Podemos intercambiar los términos, aunque como investigadores la preocupación es enfocarla hacia la universidad de investigación, los research universities. El término Research University, Universidad de Investigación, fue un término un concepto que fue desarrollado por el Carnegie Foundation y que ha sido utilizado en Estados Unidos ampliamente para la clasificación de sus instituciones. En la primera clasificación, esta es la primera clasificación que hizo de las instituciones de educación superior, en el 73, modificada en el 94 un poquito, y que tenía las instituciones doctorales, que eran estas, con estas categorías: universidades de investigación 1 y 2, universidades doctorales 1 y 2, y las universidades comprensivas y los colleges que no llegaban o que no tenían como un punto central el otorgar doctorados o programas de doctorados. Se pedía que anualmente se dieran al menos 50 programas de doctorado y que se obtuvieran recursos externos de $40 millones anualmente para apoyar a las investigaciones. Entonces, salvando esto, que lo voy a mencionar, pero redimensionar a nuestra realidad, esta fue la primera clasificación de universidades de investigación. Cuántos grados, etcétera, etcétera, y otros indicadores, estos son dos de los más importantes, se fueron agregando y se tienen para diferentes cosas. El problema con esto es que se empezó a ver esto como un ranking, por el hecho de poner Universidad 1, Universidad de Investigación 2, etcétera, etcétera. Y la intención de Carnegie no era tener un ranking, sino simplemente hacer una clasificación de acuerdo a la orientación de las universidades. Pero este ranking empezó a decir, bueno, esta es una universidad de rango 1, esta es una universidad de rango 2, esta es una universidad de rango 3, y llevó a clasificaciones como las siguientes, que no son tan serias, pero que a lo mejor puedan verse. Entonces, esta clasificación que se habló de las universidades de ligas mayores, las universidades de ligas menores, universidades, este es un término peyorativo para ligas que solo juegan en fin de semana y entre amigos, universidades patitos podrían ser, y la Siberia académica. Entonces, acá nosotros podemos tratar de ubicarnos dentro de alguno de estos rankings, pero el próximo
clasificación de Carnegie definió estos dos tipos de universidades: las doctorales, instituciones que otorgaron al menos 20 doctorados en este periodo, y sus criterios, con diversos criterios descriptivos, no de rango, ¿no? Como el tamaño, la ubicación, proporción, posgrado, licenciatura, el nivel de actividad de investigación, obtención de recursos, gasto de la universidad en investigación, número anual de doctorados, etcétera, etcétera. Son varios factores. Y las subclasifican en las universidades de investigación con muy alta actividad de investigación, con alta actividad de investigación, y universidades de investigación doctorales con actividad mediana o no tan alta, digamos. Y en Estados Unidos serían estos los que están actualmente, el número de instituciones que están actualmente en estos rangos. Vean que también están los que se llaman universidades de maestría o los colleges, y que tienen, por ejemplo, pueden tener un posgrado grande, otorgando al menos 200 grados de maestría, pero menos de 20 doctorados. Entonces, esto es para tener algunos números que luego tenemos nosotros que redimensionar para ver cómo estamos nosotros. Y acá es un poquito, teniendo esto en mente, qué tenemos en la UAP y cómo estamos. Tenemos un buen número de posgrados, maestrías y doctorados. Acá tenemos una matrícula de posgrado de 2.900, que equivale casi al 5% de nuestra matrícula total. La matrícula de doctorado es de 0.5%. El total de la matrícula que tenemos, tomando en cuenta no las prepas en educación superior, solamente es de 60.000 algo, por lo tanto estos porcentajes corresponden a eso. ¿Cuántos títulos de posgrado hemos dado en los últimos años? Y acá tenemos que se han dado 678 de maestría, más o menos unos años muy buenos, quién sabe qué programa, un programa bianual seguramente que ha titulado, etcétera, y que hemos ido aumentando relativamente. Acá todavía no se ha concluido el año, casi, pero bueno, hemos ido aumentando en cuanto a el número de doctorados. Tenemos 848 profesores con doctorado, 442 SNIs y 64 cuerpos académicos consolidados. Es decir, tenemos una fortaleza en investigación. No estamos, como lo vamos a ver en un ratito, en los rangos de lo que son las universidades de investigación. Estos son algunos números que fueron tomados del anuario, pero ahora, según los datos que presentó la maestra, hay que actualizarlos, pero aproximadamente el 42% de nuestros profesores tienen doctorado. Esto es algo que me preocupa y no veo bien cuál es el número, parece 22, que de la población potencial para tener SNI, solo un 22%, digamos, tenemos de esos profesores, y que no tenemos el número de estos profesores con doctorado que tenemos, que habíamos visto en la lámina anterior. ¿Dónde están? ¿La otra? No. Profesores con doctorado, perdón, de estos 848 profesores con doctorado, solo 22% han ingresado al SNI, ¿ok? Entonces ahí. Como ilustración, hice una comparación con la Universidad de Houston, que es una universidad, no es la de Texas en Houston, es una universidad pública que está situada en la ciudad de Houston, que se considera como una universidad de investigación nivel alto, pero no muy alto, y que se considera que está en la cúspide para pasar al nivel muy alto. ¿Okay? Entonces acá, en el 2011 otorgaron 1.927 maestrías, nosotros tenemos 682, doctorado 306, tenemos 72, los números, las fechas 2011 y 2013, perdón, ahí hubo, no busqué las correspondientes a ese año, sino las últimas. La matrícula total es de 39, es más chica esta universidad que la nuestra, nosotros tenemos 60.000,
y la matrícula de posgrado equivale al 16% y nosotros estamos en el 5%. Entonces estamos en camino porque tenemos una fortaleza en investigación, no estamos en los niveles que se han medido otras instituciones en otros espacios, salvando las diferencias y diciendo, bueno, los recursos son otros, etcétera, etcétera, pero todavía no estamos en la realidad. Ok. Entonces, quizá la Universidad de Investigación, en lugar de ser la Universidad del siglo XXI, la deberíamos plantear como la Universidad del siglo XXII para nosotros, pero la podemos poner en la mira y podemos ir hacia allá y buscar tener esa meta y ese camino para las acciones que tomemos en nuestros diversos espacios. En el espacio en el que me toca trabajar ahora, y lo que sigue de la presentación, es hablar sobre la internacionalización que fue planteada como uno de los ejes del plan de desarrollo y ver cómo diferentes acciones y actividades de investigación podrían ayudar para lograr una universidad, para mejorar la calidad de nuestra universidad. La internacionalización se ha entrado en la discusión de calidad de las CIES. Los CIES, cuando nos evaluaron, incorporaron estos dos rubros, internacionalización e innovación, como dos temas, diciendo que en este momento era solo para diagnóstico, pero que en 2 años, cuando regresaran, ya nos iban a evaluar acerca de qué es lo que habíamos hecho en estos dos rubros. Diferentes reseñas que se han hecho muestran que sobre el estado de las instituciones mexicanas, muestra que se viene hablando de internacionalización como un desideratum, como un algo deseable en prácticamente todas las universidades en México y que se ve a través de la creación de estructuras administrativas como la Dirección de Relaciones Internacionales y otro tipo de estructuras. Sin embargo, hay pocas iniciativas institucionales, y le pongo el adjetivo institucional, para lograr la internacionalización, aparte de lo que son programas de intercambio de estudiantes o de movilidad. Hay muchas iniciativas individuales, especialmente en el sector de investigación. Todos interactuamos con pares que tenemos en diversas partes del mundo. Y bueno, y es una de las líneas en el plan de desarrollo. Antes de pensar en internacionalización, se toma sin discusión como algo deseable y creo que debemos cuestionarlo y decir, internacionalización, ¿para qué? No para mover estudiantes de un lado a otro. ¿Qué es lo que queremos hacer a través de la internacionalización? Entonces, es algo deseable como una necesidad en un sistema globalizado y como algo que se requiere para cualquier actor, cualquier institución que aspire a jugar un papel competitivo, ser un verdadero competidor en una economía del conocimiento. Lo que se ve es que hay una retórica compartida de las bondades de la internacionalización, pero no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, hay poca reflexión sobre qué es lo que se debe hacer en internacionalización y el desarrollo de políticas o de acciones integrales que tengan en la mira la calidad, el desarrollo de la calidad de la institución. Las acciones que sí se realizan no siempre son congruentes con las aspiraciones institucionales. Entonces, otra pregunta, ¿queremos internacionalizarnos? Y acá tratar de llegar a una respuesta a esta pregunta, que lo que realmente queremos es que nuestra institución sea una institución de calidad y sea reconocida como tal, que sea capaz de enfrentar problemas sociales y coadyuvar al bienestar, que tenga impacto, que tenga resultados y que a partir de esta calidad logre un posicionamiento en la esfera mundial, que sea un actor competitivo. Es decir, que tenemos en cierto sentido la internacionalización como una meta a lograr. Pero a la vez, para mejorar nuestra calidad, la calidad de nuestros programas, etcétera, tenemos que movilizar recursos integradamente a ese fin. Y en ese sentido también la internacionalización sería una estrategia, pero una estrategia con miras a lograr mejorar la calidad. ¿Okay?
Un breve recuento de lo que nos dijeron los CIES. Hay una fortaleza muy grande en el sector de investigación, en los programas, en la calidad de los programas no solo de posgrado, sino también de pregrado, las certificaciones. Propicia esto el contacto y la difusión nacional e internacional del trabajo, pero se carece de una política central en este rubro. Las actividades son dispersas, aisladas, no bien articuladas, limitadas a cierto tipo de acciones, principalmente la movilidad en pregrado. Hay mucha duplicación de esfuerzos, hay muchas oficinas de la universidad que hacen internacionalización y compiten entre sí por los recursos y por la esfera de acción. Hay mucha duplicación de recursos, hay muchas ventanillas en las que se puede tocar. Hay desconocimiento por grandes sectores de nuestra comunidad de qué es lo que la universidad tiene, qué es lo que está disponible y a qué se puede acceder. Esto es, en la dirección a la que me acabo de integrar, este es el presupuesto que se tuvo para 2013 y cómo se ejerció. Es un presupuesto de aproximadamente 8 millones. ¿Okay? Entonces acá tenemos esto, el 88% de esto es para movilidad estudiantil de pregrado. En eso se ha ejercido el presupuesto de esta dirección y todas las acciones son en ese sentido. 2% estancias aisladas de alumnos de diversos niveles que vienen a golpear la ventanilla, que vienen a golpear la puerta. Y también 7% estancias aisladas de profesores que vienen a hacer lo mismo, que quieren un complemento a sus recursos. Hay gastos de gestión y gastos de membresía en diversas instituciones, etcétera, pero esto es esencialmente en lo que se gasta estos recursos y una crítica que nos ha hecho la DAE, un señalamiento, un llamado de atención fuerte. Todos estos alumnos que se movilizan, que son aproximadamente unos 300, un poco más de 300, quizá 400 alumnos de pregrado que se movilizan anualmente, regresan con una de 4 materias aprobadas, si bien les va, en muchos casos sin ninguna materia aprobada. Hay resultados muy lamentables. No tengo las estadísticas, las estamos buscando y estamos trabajando en concierto con la DAE, pero hay resultados muy lamentables porque es un esfuerzo que luego se convierte en, las ventajas de la internacionalización, apertura de la mente, conocer otras culturas, etcétera, etcétera, pero no resultados concretos y tenemos que mejorar esto. Muy bien, acá no tengo tiempo de hablar de esto, que es el concepto central que rige la ponencia, la internacionalización comprensiva. Lo tenemos que ver más allá de movilidad o intercambio, ya sea de profesores, de alumnos. Tenemos que verlo como una estrategia integral para lograr la calidad. Y se necesita que se tenga esta visión integral y que redunde en acciones concretas que vayan a lograr las metas institucionales. Acá lo que nosotros estamos viendo, una de las zonas sería en el currículum, buscar, esto se tiene, no voy a hablar de esto, buscar materias en pregrado, mucho de lo que puede hacer y lo que ya está haciendo el modelo Minerva, pero mejorar la flexibilidad curricular, explotar la potencialidad del modelo Minerva, porque aunque se dice el sistema de créditos nos permite muchas cosas, en realidad a veces es difícil establecer las equivalencias, las homologaciones y las ausencias o cambios. Necesitamos estrategias para diversificar los programas educativos que acceden a la movilidad. Predominan de ciencias sociales y especialmente de administración. Hemos tenido en el último año un solo estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y nos sorprende porque en la BIEP son algunos de los que más se mueven para ir a diferentes eventos o para ir a diferentes, o para participar en cursos, etcétera. Se necesita diversificar las zonas de intercambio. Casi todos los estudiantes que se van a España o a Hispanoamérica.
Tenemos 2 en Estados Unidos, tenemos creo que son 4 o 3 en Alemania, y sí hay un buen número, unos 9, 8, en Francia en ingenierías, cosa que es bueno porque diversifica las áreas y diversifica el país. Pero internacionalización en posgrado es un área de oportunidad de algo que se tiene que hacer. Y acá lo que queremos es desarrollar junto con la BIEP, con la meta de que nuestros posgrados, que en este momento tenemos solamente 2 de los 80 que tenemos en nivel internacional, para que más posgrados lleguen a nivel internacional. Para eso necesitamos apoyar estancias de investigación, tener una campaña de reclutamiento, una campaña agresiva de reclutamiento de estudiantes extranjeros, especialmente para doctorado, aprovechar los profesores visitantes para cursos. Pueden desarrollarse, aunque eso no nos promueve tanto, programas compartidos. Lo que más acepta CONACYT es esta categoría de doble titulación. Y entonces, como propuestas, lograr consenso para que la internacionalización permee todos nuestros procesos y no sea solo acciones de intercambio. Tener políticas explícitas con respecto a esto, consensadas con las unidades académicas, con la administración. Trabajar coordinadamente con otras dependencias. Estamos planteando un comité en el que se incorporen la Vicerrectoría de Docencia, la BIEP, y para acciones particulares, la DAE y la Abogada General. Tener normatividad explícita para los procesos, que ya sea para firmas de convenio o para movilidad, y exigencia de resultados para los convenios, para movilidad. No pueden ser estudiantes que sepan que las materias cuentan, si se van a tomar materias, que van a estar en su Cardex, que no vamos a recibir la carta del director diciendo omitan tales o cuales materias porque no las necesita. Que tengan metas concretas nuestras acciones relacionadas con la mejora de la calidad, y hay que mejorar la difusión oportuna. Mantener la movilidad de posgrado, pero enfocar en este año la internacionalización del posgrado, tener un programa para este fin que diseñemos junto con la BIEP y que se vea la posibilidad de estos programas y el reclutamiento de estudiantes. Más a mediano plazo podríamos pensar en lo que hacen el TEC de Monterrey y la UNAM, que es exportar programas académicos y aprovechar la oportunidad de los campus foráneos que tenemos para esto de exportar nuestros programas en otros espacios. El TEC tiene 4 campus en Latinoamérica y la UNAM tiene en Estados Unidos principalmente. Difusión amplia, aprovechar la presencia externa que ya tiene la BIEP y ver qué eso nos puede traer, y una proyección para mejorar nuestra visibilidad. Entonces serían esas las propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si hay alguna pregunta, las recogemos, por favor, en las hojitas para hacérselas llegar a la doctora. Vamos a escuchar ahora la ponencia del doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado. Él nos trae la ponencia, perspectivas, desarrollo y consolidación de los programas de posgrado, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos, agradezco su presencia. Y bueno, esto definitivamente, la propuesta que tendría la propia vicerrectoría no emana claramente de la vicerrectoría, sino en realidad es lo que a lo largo de estos últimos años se ha recogido en los diferentes foros, en el análisis, en la discusión, en el propio Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado. Y evidentemente, teniendo ya los instrumentos que se han ido recopilando en este tiempo, pues surge precisamente la necesidad de ya ir plasmándolos, irlos socializando con toda nuestra comunidad ahorita, que se abre una ventana, una buena oportunidad para precisamente intercambiar esas experiencias con toda la comunidad académica de la universidad. Casi por obligación o porque a lo mejor a veces no nos queda de otra,
esto nos ha llevado precisamente a tener que irnos alineando de alguna manera a ciertas políticas federales en términos de cómo debe ser los estudios de posgrados en las universidades. Y bueno, evidentemente tenemos algo que nos da certeza en el trabajo de la propia universidad para la oferta académica en términos de estudios de posgrado. Sin embargo, ahí es donde empezamos a detectar la primera parte del problema, es decir, estamos ante algo que ya ha sido de alguna manera rebasado como Reglamento General de Estudios de Posgrado. Tenemos la necesidad de revisarlo precisamente porque en estos tiempos, ya lo decía ahorita en este momento la doctora Rosa, hacia dónde debemos de trascender como universidad, hacia dónde deben llevar nuestros alcances. Y evidentemente aquí se está convirtiendo en cierto problema que evidentemente toda la comunidad universitaria tiene que ayudar a solventar. Esto surge, como decíamos, ya como una necesidad de esta propia autoevaluación, el diagnóstico de todos los programas educativos de posgrado en la universidad, aunque esto tiene su antecedente propiamente en el foro que se realizó en 2010, precisamente para analizar, para visualizar el estatus de los programas educativos de posgrado. Entonces, es lo último que se ha estado revisando en la vía. A mí me ha tocado también como consejero, muchos de ustedes también han estado involucrados en ese trabajo como consejero de investigación y estudio de posgrado, y precisamente esto nace de ahí. Quisiera de alguna manera poner en la mesa que aunque dentro de las exposiciones de los demás colegas que han referido a la parte de investigación, a la divulgación, la doctora Montes con internacionalización, incluso los datos, depende mucho de dónde los hemos recopilado. A lo mejor ahí van a haber algunas variaciones en número, pero lo que es cierto es que sí hay consenso en las conclusiones, en el diagnóstico y en lo que tenemos que hacer. Eso está bastante claro. Yo creo que ya de ahí ya es ganancia, tenemos un punto de partida, pues. De 2007 a la fecha se han creado alrededor de 15 programas, 11 de maestría, 4 de doctorado. 73% de estos se encuentran en el PNPC. Solamente en este año se han sometido 8 programas educativos de posgrado al CIEP para su análisis. 3 de ellos ya fueron aprobados, 5 se encuentran en fase de evaluación. Algunos todavía no terminan esa fase porque apenas se sometieron apenas un mes o 2 meses. Sin embargo, se está intentando diversificar. Ya es un punto de partida también la diversificación de los programas educativos de posgrado. Les comentaba, a lo mejor los números no van a reflejar exactamente un consenso, pero bueno, esta es la masa crítica con la que se cuenta ya para empezar a trascender, para empezar a mostrar esa visibilidad que se anda buscando precisamente de los programas educativos de posgrado. Profesores de tiempo completo, profesores con perfil PROMEP. Hay un incremento de 2013 a 2014 en términos de los profesores que se han incorporado al SNI. Los programas de posgrados en PNPC tenemos 47 de 83, las becas otorgadas por CONACYT 1,141, lo que representa un poco más del 25% de la matrícula de posgrado que tiene becas CONACYT. Evidentemente eso lo que está reflejando también que como hay muchos programas educativos de posgrado profesionalizantes que a la fecha no han ingresado al padrón de programas de posgrado de calidad, pues no están precisamente, no gozan de una beca. Este es la diferencial de los diferentes programas educativos de posgrado. Bueno, haríamos énfasis precisamente en esto. La media nacional refleja que dentro de las maestrías rebasa apenas el 15 al 20% de los programas de maestría acreditados en el PNPC, nosotros tenemos más del 50%. El caso de los doctorados, 3 de ellos de los 17 no están en el PNPC precisamente, y yo creo que es también de la parte prioritaria a la que hay que apuntar en términos de su acreditación. También el número de más del 50% de programas educativos en global, estamos también por la media, arriba de la media nacional. También en esos términos, los comparativos en términos de esos parámetros que hablan o reflejan la masa crítica que se tiene para la atención de los programas educativos de posgrado, pues como podemos ver también estamos cercanos por lo menos o por arriba de la media nacional en términos de cuerpos académicos, miembros del SNI y las acreditaciones que tiene nuestro profesorado. Entonces, todo eso, como les comentaba, surge
Estas, de alguna manera, no están los objetivos que nos estamos planteando, las estrategias, metas o acciones que nos estamos planteando en términos de lo que sería la gestión que la propia vicerrectoría llevaría a cabo, o es el seguimiento a través del propio consejo por función, que es el Consejo de Investigación y Estudio de Posgrado. No estamos priorizándolo, o sea, aunque yo hable de objetivo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, no están en orden de prioridad. Lo que hicimos de alguna manera plasmar de esta manera un poco de la parte externa hacia la parte interna, porque partiríamos de tener presencia, de tener visibilidad, de que se escuche a la propia, el propio sistema universitario en términos de programas educativos de posgrado, es precisamente esta vinculación que debe existir entre la propia universidad y el gobierno federal para acceder tanto al planteamiento de las políticas como a los propios programas de financiamiento. En este caso, se buscaría participar en la definición de esas políticas para precisamente buscar lo que sería la demanda primordial en cómo sustentar nuestro sistema educativo en términos de posgrado, que sería el fortalecimiento de la infraestructura y de la planta académica. Y esto, pues como veremos, prácticamente todo lo que buscamos en todas las propuestas es precisamente esto, porque todo va alineado, es decir, el fortalecer el posgrado también viene de fortalecer el sistema de investigación, y eso no puede ser separable. Entonces, fortaleciendo uno, estamos fortaleciendo el otro. Ajustar la matrícula de los programas educativos de posgrado a los indicadores PNPC, ya la doctora Montes hablaba de esa difusión agresiva, el reclutamiento, incluso no solo del mercado, vamos a decirlo así, interno, en términos de candidatos a ingresar a nuestros posgrados, sino algo que no hemos explotado, que es el mercado latinoamericano. Hay mucho acercamiento, pero a veces no tenemos los sistemas, a veces el propio reglamento en términos de requisitos de ingreso o requisitos de admisión no nos permiten atraer de manera expedita a los muchachos que vienen de otros países latinoamericanos y por cansancio o por desidia o porque no se les atiende de manera inmediata, se van a otros programas. Yo creo que ahí esa parte es algo que tenemos que atender, algo con extrema urgencia, porque estamos perdiendo presuntos aspirantes a nuestros programas de posgrado. Entonces sería incrementar el número de estudiantes en aquellos programas educativos que tienen baja matrícula. Ahí hay que buscar esas estrategias, y en ese diagnóstico han ido surgiendo algunos planteamientos de parte de los propios coordinadores de las propias academias de posgrado, precisamente cómo hacerle para incrementar esta matrícula. Evidentemente estamos regidos también por los propios procesos, ya cada vez más estos procesos de selección se han ido haciendo más rigurosos a demanda de los propios evaluadores de CONACYT para acreditar los programas educativos. Esto ya ha estado incrementándose de tal manera que incluso ya ahorita justamente tenemos en la mesa la solicitud de parte del Ceneval de ser sede nacional para la aplicación del Lexani. El objetivo 3 sería la mejora y aseguramiento de la calidad. Aquí sí, definitivamente que demanda un fuerte trabajo de las propias academias, evidentemente con la coordinación del CIEP y la BIEP en términos de la revisión, de la actualización, de la reestructuración de los planes de estudio, los mapas curriculares, incluso ahí aunque le pongamos un asterisco porque quizás nos puede generar cierta situación que no pueda ser tan cómoda, las reestructuraciones de los núcleos básicos de cada programa educativo. Parte mucho por ahí, que es lo que estamos mostrando del CONACYT, porque ellos mismos lo perciben, dice, tienen una planta académica muy gorda y no toda está participando en la atención y el seguimiento de los programas educativos. Entonces ahí tenemos una situación que no necesariamente va a depender de nosotros, pero que sí es tarea de las propias academias, de las propias coordinaciones. Entonces ahí sí lo tenemos que llevar con mucho cuidado, pero sí es algo a lo cual debemos enfocarnos, porque precisamente es lo que nos va a llevar a atender precisamente estos criterios y estos indicadores. Entonces, evidentemente, nuestro primer punto de enfoque es el seguimiento a aquellos que ya están precisamente para no correr el riesgo de la pérdida de acreditación y implementar un plan de mejora en aquellos en los que no están, precisamente para alcanzar esos indicadores. Aquí perfectamente alineado con lo que acaba de mencionar precisamente la doctora Montes, ¿no? Internacionalización no solamente es la movilidad de los muchachos,
Ya yo creo que aquí estaríamos en función de plantear una especie de ruta crítica o ruta estándar de cómo fomentar esto. Datos que les comento. Tenemos del 2012, 730 profesores se movieron hacia congresos. Obviamente los que están apoyados por la BIEP. Este año 760. De esos, en el 2012, 24 aprovecharon el Congreso para hacer una estancia de investigación. Y en este año solamente 18. Entonces, ahí establecer, digamos, aprovechar ese movimiento del profesor no solo para el Congreso, sino también para estancias de investigación. Eso puede consolidar colaboraciones que a la larga atraería a su alumno de posgrado a moverse. Este muchacho allá en esos lares podría atraer a otros muchachos a intercambios, pero para eso tendríamos que tener también mapas curriculares flexibles y después generar ese intercambio, esa movilidad, no solo del alumno, sino del profesor y de profesores visitantes. Y eso también pasaría, eso es un solo dato que tenemos estamos viendo que muchos profes nos estamos moviendo a congresos, pero no nos estamos moviendo a estancias de investigación. Son muy pocos los que aprovechan eso. Entonces, en este caso, pues sí, evidentemente la internacionalización pasaría por instrumentar más estrategias que la simple de fomentar la movilidad del propio estudiante, sino también involucraría los profesores de posgrado. Y el intercambio. Esto que de alguna manera vuelvo a referir a esa parte del reglamento en el cual no tenemos normado, no tenemos por ahí un clausulado que nos permita acogernos para establecer esa colaboración entre diferentes programas educativos de posgrado, no solo del país, sino en el ámbito internacional, precisamente para eventos de este tipo. Este es otro punto que consideramos también toral. Aparte de ese autodiagnóstico, de esa evaluación que ha hecho el propio CIEP, de lo que se ha demandado en los foros, de lo que se está demandando en un foro como también tenemos la recomendación externa, en este caso los CIES, los propios CIES, algo que han recomendado muy claro. Nos emitieron 4 recomendaciones en términos de investigación y de posgrado. 2 de ellas. Una refiere al incremento, la diversificación de la oferta académica educativa en términos de programas de posgrado. Y otra es el balance de las cargas académicas de los profesores. Es decir, aquellos profesores altamente acreditados, incluso hay algunos que están en el sistema nacional y que no pertenecen a ningún núcleo académico básico de posgrado, lo cual nos empieza a emitir cierta atención, pues, ¿por qué está sucediendo eso? Y la otra, la parte del incremento o de la diversificación de la oferta académica. Reiteradamente, como ya comentaba yo al principio, ya han estado llegando programas educativos a someterse al CIEP. Y es un buen número, o sea, finalmente 8 durante este año es un buen número. 3 de ellos ya han sido aprobados, 5 están en evaluación. Pero se genera a veces la percepción de que pueden generarse competencias en términos de estos programas educativos nuevos. Entonces yo creo que aquí evidentemente es el trabajo arduo de las propias academias en cada una de las unidades académicas quien finalmente va a determinar qué ofertar, cómo diversificar. Este es un trabajo que tiene que ser muy cercano entre el propio CIEP y las propias academias de cada unidad de nuestra universidad. No es un invento nuestro, pues. La recomendación está, o sea, nosotros tendremos, yo creo, el criterio para definir qué de la recomendación de los CIES en términos de orientación o de diversificación de oferta educativa tenemos que atender, pero hay algo que está ahí. Yo creo que estamos en ese camino. Ok, y evidentemente, como les comentaba, pasa por esa actualización del reglamento de posgrado, porque aquí nos va a permitir incluso ofertar hasta otras modalidades de posgrado, llámese presenciales, semipresenciales, a distancia, por ahí hay a lo mejor entre comillas, un término que se usaría, a la carta o por demanda, o temáticas profesionalizantes, o de acuerdos a un convenio entre industria, universidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas modalidades de posgrado no están ancladas en el propio reglamento. Entonces, a veces eso dificulta
el aterrizar una oferta o algo que una unidad académica esté ofertando. Y finalmente, como decíamos, todo está alineado a esto. Prácticamente todo lo que nosotros querramos proponer en términos de alcanzar ese estándar del que ya se hablaba anteriormente, de esa visibilidad hacia el exterior de nuestra universidad, va a pasar por esto, por el fortalecimiento, la consolidación, la renovación de la planta académica. Ya se ha mencionado en varias ponencias, en los diferentes foros, esta situación que es una advertencia para nuestra propia institución, que es precisamente la jubilación, el recambio generacional y todos los problemas que con eso trae. Hay buena experiencia dentro de nuestra propia institución. En los últimos, podemos decir, 7, 8 años se han incorporado alrededor de 66 profesores investigadores de alto perfil a través de los programas de retención y repatriación. Y la experiencia buena decimos porque prácticamente estaríamos hablando de más del 90% en que esos profesores se han consolidado y ya están perfectamente anclados en nuestras plantas académicas, produciendo y atendiendo estos programas educativos de posgrado. Yo creo que esa experiencia ha sido buena, sin embargo, hay otras que se nos vienen a sumar. Está la perspectiva esta de las cátedras patrimoniales de jóvenes investigadores, que se propone iniciarse el próximo año bajo el auspicio de CONACYT, que eso pensaríamos también que puede ser otro detonante en términos de buscar ese fortalecimiento y el propio relevo generacional de la planta académica. Bien, eso sería lo que evidentemente eso está en la mesa, porque nosotros como unidad administrativa, nuestro plan de trabajo tendrá que estar evidentemente muy bien alineado a lo que de aquí surja también en términos de propuestas y de líneas de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me comentan que nuestro siguiente ponente aún no llega, entonces habían quedado también pendientes preguntas para la ponencia anterior. Si se dan cuenta, como no que estuvieron juntos, son temas que están muy, muy relacionados. Entonces le pediría a la doctora Rosa y al doctor Ignacio si nos hicieran favor de pasar al frente para que los bombarden de preguntas, porque ya veo muchas manitas por ahí. El doctor José Luis Carrillo, por favor. Ay, perdón. Bueno, soy José Luis Carrillo Estrada, del Instituto de Física. Mi pregunta tiene que ver con algo que mencionó tanto Rosa como Ignacio y que también mencionó la maestra Guillermina Urbano. Esta concepción, digamos, avanzada de una universidad de investigación. Yo creo que tendríamos que pensar en un aspecto de nuestras universidades, digamos, latinoamericanas, algunas de ellas tremendamente masivas, que, bueno, la propia dinámica, la historia también, hacen difícil de acceder a un nivel homogéneo que les permita, en una clasificación como la que nos presentaba Rosa, caber, ¿no? Me parece prácticamente imposible que en una universidad con este número de profesores, con este número de estudiantes y en las condiciones que todos conocemos de un país como el nuestro, podamos alcanzar de manera homogénea ese estatus, pero también entiendo que muchas de las universidades, o varias, por no exagerar, varias de las universidades del país sí tienen en diversos sectores ese estatus. Entonces, me parece que si quisiéramos defender un poco lo logrado, lo alcanzado en ese camino, esa madurez como para que al menos un sector de la universidad se pueda considerar de investigación, debiéramos pensar en un mecanismo para, no sé si la palabra sea separarlo, pero sí debiéramos estar conscientes de que en las condiciones actuales y con la estructura de las universidades nuestras actualmente va a ser muy complicado. Entonces, bueno, simplemente quería llamar su atención a eso. Pues gracias.
si alguien más. María Eugenia. Sí, claro, sí, adelante. Sí. Sí, estoy de acuerdo que si nos comparamos, y si la meta es compararnos y ver cómo quedamos en el ranking, estamos muy lejos. Pero yo creo que si la meta es mejorar nuestros indicadores y tenemos puntos concretos, ahí podemos ir atinándole y en ese sentido valen estos números, es lo único. Dentro de nuestras capacidades, ¿cómo podemos mejorar y en qué rubros? Y uno de los rubros es la atracción de recursos externos, que no lo hacemos o no lo hacemos suficientemente. Hay pocos recursos externos. La propuesta que ustedes justamente hicieron hoy sería una muy factible de realizar para atraer estos recursos externos en los laboratorios nacionales. Pero nos hemos quedado en una zona de confort en muchas academias, digamos, en el sentido de que los proyectos BIEP, que fueron muy buenos en su momento, ya cubren casi todo lo que necesitamos y los PROMEP cubren el resto. Y entonces, ¿para qué hacer a CONACYT si sabemos que no hay recursos o lo que fuera? Salirnos de esa zona de confort. Entonces, ir viendo puntos concretos que nos permitan ir avanzando en ese sentido. Para Rosa, uno de los indicadores que se ha mencionado y que ciertamente hace rato tocó la maestra Urbano, es una medida de la calidad de una institución, es la calidad de sus egresados. En el caso concreto de los egresados de posgrado, yo no sé si exista y si no, habrá que hacerlo, un seguimiento de los egresados, particularmente de doctorado. Por ejemplo, si están en el SNI, en qué nivel, porque esa también es una carta, ojalá y tengamos muy buenos números, porque esa es una información muy valiosa a ser utilizada y realmente esa es la que nos dará el parámetro de si estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, ¿no? No sé si exista esa información. Sí, de hecho va a ser uno de los planteamientos, como verán, en cada uno de los objetivos planteamos una o dos estrategias, pero evidentemente hay muchas, y una de ellas es el seguimiento de egresados. Y solo… Sí, exacto, sí. La estadística. Sí. Y la otra pregunta, ¿no? para Ignacio, existe en el último punto una posible estrategia de hacer programas de posgrado institucionales en unas cuantas áreas y después tener una ramificación para abrir diferentes líneas, en lugar de fragmentar, de atomizar todo. Sí, definitivamente que ese es otro camino. Evidentemente, parte del diagnóstico involucraría en qué áreas están suficientemente fortalecidas, incluso para ofertar algo así, tanto interno como externo. O sea, ya me parece que el doctor Jesús ya planteó la parte de los posgrados interinstitucionales también. Ayer se mencionaba por parte del doctor Medardo, que venía de este análisis del Consejo Mexicano de Estudio de Posgrado, precisamente el favorecer esos posgrados interinstitucionales. Hablábamos de la doble titulación también. Sí, entonces por ahí va también, una de esas estrategias está planteada también en eso. Gracias. Bueno, pues hay muchas preguntas que quisieron hacer a los responsables de investigación en nuestra universidad. Bueno, en particular, a mí me gustaría tocar uno que tiene que ver precisamente con lo que dice usted, que expuso el doctor Serna, que comentaba después de su análisis que lo importante es, entre otras cosas, apoyar a lo que se está haciendo bien, ¿verdad? En el objetivo número 3, usted dice que hay que apoyar a los posgrados que no lo están para que ingresen al PNP. Eso es algo muy bueno. Pero para los que ya estamos, para los que ya tenemos posgrados internacionales, ¿cuál es el plan? Porque hasta ahorita no se ve. Como ustedes lo saben, no se trata de llegar, sino de mantenerse. Entonces yo creo que es bien importante, estoy seguro de que el próximo año vamos a tener más posgrados internacionales. Yo creo que debe estar bien claro qué se gana al llegar a este nivel de competencia internacional.
Una. Otra es un punto que yo esperaba que lo comentaran ustedes, es el referente al apoyo, al financiamiento que se da a la investigación en la universidad. Hasta ahorita nosotros notamos que hay una disparidad muy grande en cuanto al apoyo que se da a los institutos de investigación y a las facultades que hacen investigación. Le puedo mencionar de una facultad que tiene 10 veces menos el presupuesto anual de apoyo a la investigación que una facultad, siendo que en las facultades también se hace investigación. No sé si nos quiera comentar algo sobre eso. Sí, en términos de la primera pregunta, evidentemente, y lo comentaba en una de las estrategias, que está a apuntalar y hacer un seguimiento estrecho en términos tanto de haber obtenido la acreditación por parte de un programa educativo de posgrado, es que no se le va a abandonar, definitivamente, al contrario, tenemos que cuidar esa parte, y la primera estrategia planteada va en función de eso, de cuidar esa acreditación. Y ese acompañamiento en términos del propio sistema, que sería la vicerrectoría, el CIEP, hacia ese programa educativo está muy claro, ahí no hay duda pues de cómo se debe seguir. Estamos ahorita en la vicerrectoría implementando una coordinación, así como alguna vez el doctor Pedro Hugo planteaba que se habían creado las 3 direcciones, una dirección de apoyos institucionales y todo eso, una coordinación de planeación, precisamente que se encargue como instrumento de ir siguiendo a cada programa educativo, de cuál es lo que está en riesgo, cuál es lo que se está haciendo bien, incluso compartiendo experiencia con los demás programas educativos. Pero estos que ya se acreditaron definitivamente no se quedan ya en el olvido. Nosotros estaríamos en función, y parte del planteamiento al rector es ese, el presupuesto va para tanto los que ya están como para los que no están. Entonces, porque parte de esa recomendación o gran recomendación de CIES en términos de posgrado iba apuntando a eso. ¿Qué pasa con los que no están en el PNPC? ¿Qué están haciendo para hacerlo? A lo mejor está mal que se diga la etiqueta de esa manera. Tenemos, y se los puedo decir así, programas en alto riesgo, programas de riesgo moderado y programas que no hay, en el cual no hay riesgo, porque han estado ejerciendo esas buenas prácticas. Nosotros ya los tenemos, y parte de ese andar entre unidades académicas es ir visualizando esas situaciones. Y evidentemente también en términos de atención diferenciamos lo que corresponde a cada programa educativo. La parte del presupuesto, nada más faltaría la segunda pregunta, la parte del presupuesto. Sí, esto es parte de lo que tendríamos que incluso revisar dentro de las propias políticas del CIEP, cómo los recursos se están otorgando en funciones ahorita inicialmente de parte de las acreditaciones que cada planta académica tiene, llámese facultad, instituto o escuela. Todavía tenemos que llegar a ese punto de que se vea que el recurso llega también a esas, porque también incluso hasta dentro de las facultades podemos hacer etiquetas. Facultades que hacen mucha investigación, facultades que hacen una investigación moderada y otra que es incipiente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría señalar 2 problemas o 2 contradicciones que operan en contra de que nuestra universidad sea una universidad de investigación. Por un lado, las políticas sociológicas, demográficas. Si abren ustedes ahorita mismo, la página de la Universidad de Harvard, van a ver que tienen 14,000 alumnos. Y tienen un presupuesto que fluctúa entre 24,000 y 27,000 millones de dólares anuales. Nosotros tenemos 60,000 alumnos. Obviamente Harvard es una universidad de investigación, tiene 14,000 alumnos, tiene 2,000 profesores y un cierto número de asociados que duplica el número de profesores. Aquí sabemos que eso no se puede porque la universidad está sujeta a presiones políticas donde se trata de que cubra con cierta oferta o con cierta demanda supuestamente social, que es muy cuestionable, pero ese es un primer problema, que siempre está ahí. Y otro problema es que hay una contradicción interna que yo percibo desde hace mucho en la universidad entre la investigación, los posgrados y el resto de la universidad. Acabo de estar en otra ponencia donde se hizo la propuesta explícita de que se dieran créditos por participación política, que visto en plata significa que si es uno miembro de Morena, pues le dan algunos créditos, ¿no?
porque la universidad tiene que ser políticamente interesada y activamente social, todo lo que ustedes quieran. Yo planteo simplemente el siguiente, pero hay mucha gente que propone esas cosas. Yo me planteo el problema siguiente: supongamos que tenemos un médico de la UAP en cuyo currículum se dan créditos por participación política, y un médico de la UPAEP donde no aparece tal cosa. Cuando uno tenga un hijo enfermo, ¿con qué médico lo va a llevar? Yo no sé ustedes, compañeros, pero yo lo llevaría con el médico de la UPAEP, porque todo indica que gastó más tiempo estudiando que el otro, ¿verdad? Porque al médico de la UAP, le dieron créditos por participación política. Entonces creo que un problema que es muy importante en nuestra universidad es que hay una tradición que nos plantea a la universidad como redentora social, que tiene que resolver los problemas de género, los problemas de discriminación, los problemas de la igualdad, los problemas de la cultura. Y la pregunta es qué tantos recursos se va en apoyar esas líneas y qué tantos recursos se va en una investigación de alto impacto, que además efectivamente sea reconocida en términos de los sectores productivos. Entonces creo que un problema que tenemos es que nos movemos entre por lo menos tres factores divergentes. Uno, la necesidad de meter a más y más gente a la universidad, porque además dan dinero por meterla a la universidad, dan presupuesto, ¿verdad?, por ampliar la matrícula. La inquietud política que existe desde hace años en la universidad, y por otro lado la necesidad de una investigación de punta. Entonces, todos lo sabemos, pero creo que hay que insistir en ello, y que a los posgrados y a la investigación siempre nos cuesta mucho trabajo lidiar con este hecho, y pues no sé cómo se puede hacer, ¿verdad? Pero ahí, lo tenemos ahí, y somos una silla o un poste de 3 patas, ¿verdad? Las otras preguntas, que veo que todavía hay muchas, las recogeríamos también en las hojitas que les dimos, porque ya viene el tiempo del siguiente ponente. Entonces, agradecemos por favor a la doctora Rosa y al doctor Ignacio por su participación. Muchas gracias. Muy bien, entonces la siguiente ponencia está a cargo precisamente del doctor Alberto José Luis Carrillo Canán, de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, y se titula De la plástica tradicional a los juegos digitales pasando por el cine. Maestrías, una teórica y una teórico-práctica en estudios de medios. Perdón, no me presenté. Sí, mi nombre es Alberto Carrillo. Soy adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras en la Maestría de Arte y en Estética, y en esta categoría colaboro con los compañeros de la nueva Escuela en Artes Plásticas y Audiovisuales. Mientras aparece lo que quiero presentar, lo que tenemos aquí es la propuesta de la creación de 2 maestrías, una teórica y una teórico-práctica, especialmente diseñadas para la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Como se verá a partir de que se pueda presentar el plan, una propuesta de maestría implica bastantes rubros, muchos más de los que se pueden exponer razonablemente en 20 minutos, como por ejemplo el problema de la planta académica, el problema del trabajo institucional previo que existe, que puede favorecer esto, los antecedentes, etcétera, etcétera, que implican mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de centrarnos en lo más importante. Bueno, miren, lo más importante es que hay una presión evidente desde hace mucho tiempo por parte del desarrollo tecnológico y científico, al cual las academias han respondido de una manera bastante lenta. Nosotros sabemos que los currícula universitarios tienen una tradición centenaria, centrada alrededor de las ciencias naturales, de las humanidades, las artes, de las ciencias legales y administrativas y de las ciencias médicas. En estos currícula tradicional no había un lugar para lo que se llamaría teoría de medios, y es lo que me interesa sobre todo exponer por qué esto y para qué esto. En realidad, justamente el desarrollo de la tecnología empezó a plantear de manera
vamos a decir, imperiosa ocuparse de lo que se llama los medios. Esto empezó con la Escuela Canadiense de la Comunicación, fundada por Harold Innis y continuada por Marshall McLuhan, con una observación muy sencilla. Harold Innis tiene una obra clave que se llama Imperio y Comunicación. Y lo que él se planteaba como canadiense, justamente en las largas distancias de Canadá, problemas de comunicación específicos para Canadá, e hizo la siguiente observación, que es muy sencilla y muy evidente ya vista a posteriori, pero como todos sabemos, muchas veces el problema es decir por primera vez la cosa y después empezarla a desarrollar. Él se percató de que el Imperio Romano hubiera sido imposible sin un medio muy especial, que era el de la escritura. Y además el de la escritura sobre un soporte transportable, el papiro. Y entonces empezó a comparar al Imperio Romano con sociedades anteriores que trabajaban, que escribían sobre piedra. Es evidente que mantener unida una gran cantidad de elementos sociales requiere la reproducción de un mensaje, el transporte de un mensaje de manera precisa y rápida. Entonces, aquí lo que me interesa recalcar, lo importante no es nada más esta observación de la diferencia entre algo escrito en papiro y algo escrito en piedra, sino una vez que ya nos dimos cuenta de esto, que no se puede mantener un imperio como el romano, mandando mensajes, órdenes, información esculpida en piedra, porque eso tarda mucho, esculpirla, y aparte de eso hay que transportarla, sino que necesita algo mucho más rápido. Una vez que se hizo esta observación, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y qué tipo de sociedad se tiene en un caso y en el otro? En el caso de la sociedad que escribe sobre piedra, el asunto de escribir sobre piedra, justamente como es tan complejo, se convierte en un asunto arcano que está cercano a los sacerdotes, a las pirámides o a los templos, y que es algo restringido a muy pocos. En cambio, en el caso de la escritura alfabética y en papiro, esto se puede aprender mucho más rápidamente y produce un tipo de sociedad muy diferente, la República Romana. Una sociedad, vamos a decir, civil, donde el sacerdocio ocupa un lugar subordinado, no es una sociedad teocrática. Bueno, sin abundar más en esto, fíjense ustedes la observación importante. El problema del medio no es qué dice el medio, sino qué tipo de medio es y qué tipo de humanidad genera. De ahí surgió la frase de McLuhan de que el medio es el mensaje. No importa qué diga un medio, ni cómo lo diga, sino qué entorno social implica o conlleva el medio, qué entorno mediático en su conjunto, porque ese entorno es el que decide un tipo de humanidad, un tipo de sensibilidad, un tipo de orientación en el entorno. Bueno, acabamos con esta primera idea. Entonces, la teoría de medios se plantea no estudiar los medios, entendido no nada más en el sentido de medios de comunicación, sino en el sentido amplio que implica la muralla, la ropa, el telégrafo, el ferrocarril, todo lo que ustedes quieran, incluso instituciones sociales y teorías, medios de tipo software, sino estudiarlos desde el punto de vista de qué hacen con la humanidad, qué resulta de la humanidad a partir del uso de determinados medios, a partir de su inserción en cierto entorno tecnológico. Bueno, como es natural, la teoría de medios se empezó a estudiar en las escuelas de comunicación. Por eso encontramos nosotros que en las escuelas de comunicación se da periodismo, se da televisión, se da radio y algunas otras cosas parecidas. Colateralmente, se empezó a estudiar medios por interés sociológico, politológico, por ejemplo, el impacto de los medios en la opinión pública. Una vez que apareció el cine y se reconoció la importancia cultural del cine, se empezó a estudiar el cine, pero no había departamentos de cine, sino lo que había era departamentos de literatura, y como ya estaba establecido el cine en tanto cine narrativo que presenta historias, pues lo que se hizo fue contratar a los doctores teóricos de la literatura para dar cine, con el resultado de que en realidad se hicieron estudios literarios sobre el cine. Similarmente se desarrolló la psicología de influencia freudiana lacaniana, se tendió a ver al cine como una cosa similar a los sueños, como cadenas de imágenes en cierta lógica. Entonces empezó a estudiar el cine desde el punto de vista de la teoría lacaniana del inconsciente y la ideología. Dentro de la semiótica se hizo una gran
un gran movimiento consistente en tratar de estudiar todos los fenómenos culturales como fenómenos cínicos, como fenómenos reducidos a la inteligibilidad, a la comprensión de los mensajes, y se planteó entonces estudiar todos los medios, y estoy hablando aquí nada más, no nada más del cine, sino de la televisión, del radio, y de cosas como la comida, como la ropa, como discursos como portadores de mensajes. Adicionalmente aparecieron los intereses marxistas de estudios culturales, del feminismo, que empezaron a plantear al medio como portador de un discurso hegemónico y a la lucha de los marginales, de género, de los oprimidos, como algo que se dirimía en la negociación de discursos articulados por los medios. Bueno, todo esto, ¿por qué lo resumo? ¿Por qué lo señalo brevemente? Porque el resultado fue que surgió un interés multifacético por los medios. Entonces, de las escuelas de comunicación se pasó a estudiarlos también en las escuelas de psicología, en las escuelas de literatura, por parte de los teóricos semióticos, por las feministas, por los estudios culturales, por los estudios postcoloniales, por los humanistas de todo tipo, en particular también por científicos sociales, demógrafos, por politólogos. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que el estudio de medios se ha organizado tradicionalmente desde la comunicación, desde las ciencias sociales o bien desde las humanidades, pero no desde los medios mismos. En síntesis, se puede decir que la preocupación académica por los medios hace exactamente lo que planteó McLuhan que no había que hacer, es decir, estudiar los mensajes, qué ideología se puede articular con un medio, qué se puede comunicar con un medio y no qué tipo de sensibilidad crea el medio. No qué resultado de orientación en el mundo crea un medio. Para poner un ejemplo, desde el punto de vista de la politología y de la comunicación social, si alguien se estudia ahorita, si se interesa ahora por el fenómeno tan importante de las redes sociales, pues estudiará la efectividad de las redes sociales en las campañas políticas, qué tipo de mensajes y cómo se pueden articular, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, en Twitter. Pero justamente vean ustedes, lo que se estudia es el contenido, qué se dice, qué se comunica, y lo que deja de lado justamente es qué tipo de sensibilidad. La pregunta mediática sería, ¿cuál es la gente que utiliza las redes sociales? ¿Qué gente va a resultar de esto? No qué se dice en el Internet, sino que va a resultar del uso del Internet. Les pongo otro ejemplo. Piensen ustedes lo que significa en la brecha generacional. Los niños antes dependían de los adultos para que los llevaran a sacar un libro a la biblioteca, para que les explicaran algo. Le pedían permiso a la mamá para hablar con los amiguitos. Una vez que llegaba la hora tenían que meterse a su casa. Ahora, ¿qué ocurre? Que los niños son mucho más hábiles en el uso de los medios que los padres. De tal manera que podemos suponer, hipotéticamente, que esta habilidad y esta capacidad de la iniciativa propia para recolectar, buscar información, para subirla, para interactuar con ella, para conectarse con otras personas cercanas y lejanas, va a generar, podemos suponer, un tipo de individuos muchísimo más autoconscientes. Y no solo autoconscientes o con mayor seguridad personal, sino niños, individuos que se comparan de una manera notablemente diferente con sus padres. Van a tener actitudes diferentes. Podemos suponer que, por ejemplo, la red educa para la democracia. Bueno, estos ejemplos los pongo porque entonces la idea sería que el estudio mediático que en sus tiempos libres desarrollaron no máquinas para generar modelos de autos, de los chasis, de los cofres, de las aplicaderas, sino para hacer esculturas altamente complicadas. Y por otra parte, es claro que los artistas están invirtiendo una gran parte de su creatividad en explorar la red, en explorar la animación digital, en el cine digital. Piensen ustedes en el director Cameron, George Cameron, el de Terminator, el de Avatar y el de Titanic. Siempre que me entrevistan, que nunca habla del tema de sus películas, sino de cómo las hizo. Y cabría aquí mencionar el problema de, para que vean ustedes implica esto de creatividad y tecnología, el asunto del rugido del tiranosaurio Rex en Jurassic Park. Hicieron un gran despliegue de animación para generar el dinosaurio. Y luego estaba el problema de que el dinosaurio no podía ser bueno.
pero tampoco iba a ser pío pío, ni Juan Juan. Entonces, vean ustedes, el problema de un literato es muy sencillo, él dice, y el dinosaurio lanzó un rugido espantoso. Pero en el cine no se puede poner un letrero que diga, y el dinosaurio rugió. Entonces, te pasaron varios meses resolviendo el problema de qué sonidos podían mezclar, transformar, para que plausiblemente eso fuera un rugido de dinosaurio. Bueno, lo pongo como ejemplo de los problemas de la creatividad en la época tecnológica y digital. Entonces, en resumidas cuentas, podemos firmar, no quiero cansarnos. En la presentación de los documentos hablamos del antecedente. Sí me gustaría poner un ejemplo de programa de posgrado en medios. Bueno, esta es la ponencia completa, pero obviamente son muchos asuntos conocidos. Aquí están los programas que había, y me interesa ahora esta panorámica de los estudios de medios. Bien, estas son las universidades. Esta es una lista de 20 universidades de los Estados Unidos que trabajan en medios, entre las más famosas que están en la academia, que de hecho tienen dos programas. Uno de estudio comparativo de medios, otro es de artes mediáticas de ciencia, luego viene la Universidad de Utah, luego viene también Hawkins, la Universidad de Chicago. Bueno, son universidades todas de punta que en general hacen estudios de medios de diferentes alternativas. Y aquí estaría un ejemplo de programa de doctorado en medios, bueno, de posgrado. Ahí es una cosa complicada que se combina entre maestría y doctorado de MIT. Tenemos aquí, vean ustedes, textos principales por medios en transición, introducción al estudio de los videojuegos, teoría y práctica, etc. No se puede quedar, diseño de juegos, historia de medios de tecnología, telecuenta digital, etc. Tal vez merece una mención aparte el asunto de los juegos digitales. Cuando se habla de estudios académicos de los juegos digitales, parece que está uno usando el pelo de la gente. Pero en realidad tendría problemas teóricos muy complejos. Tomen ustedes en cuenta, bueno, no más teóricos, no puramente teóricos, sino problemas sociales y sociológicos de primera orden. Piensen ustedes que la industria del videojuego ya desbancó la industria del cine como la industria más importante en el entretenimiento, y que la industria del cine, junto con la televisión, fue de un gran impacto sociocultural durante todo el siglo XX. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa con un conjunto de generaciones que ya no crecieron como espectadores, donde el espacio de la presentación es un espacio separado del espacio de la presentación es un espacio separado del espacio del observador, porque era un observador, sino que ahora lo que encontramos es una fusión de espacios. Lo que encontramos es que el espacio en los juegos más científicos, donde el espacio del observador se funde con el espacio, o el espacio es un espacio de usuario que se funde con el espacio de representación y donde el usuario interactúa. De hecho, ya no tenemos observadores sino usuarios. La pregunta es, ¿qué implica esto? ¿Por qué cada unidad genera qué actividades cognitivas, qué orientaciones en el mundo, qué capacidad de atención de orden semántico, qué habilidad desempeña, qué tipo de conducta relacional? Miren ustedes en los juegos con los jugadores que juegan por red, donde se plantean objetivos, que tienen premios, que tienen objetivos, donde hay un objetivo moral, un programa de conquistar una ciudadela. ¿Qué tipo de humanidad, qué tipo de personalidad genera si ahora, en vez de que la gente esté viendo televisión, esté viendo cine durante horas y horas de su vida, durante décadas, ahora empiezan desde pequeños a jugar ya en el telefonito, en las consolas y en las computadoras, y ya no usan imágenes de observadores, sino imágenes de usuarios? Todo lo que tenemos aquí son imágenes de usuarios, ¿verdad? Imágenes con las que interactuamos. No tiene mucho sentido empezar más sobre esto, pero como ustedes verán, es una revolución que está ocurriendo ante nuestros ojos, que ya nos implicó. De hecho, ya no nos podemos imaginar un día sin celular, o no nos podemos imaginar un día sin carro, o no nos podemos imaginar un día sin transporte público. Ya sé que de repente quieren
la idea sería entonces crear estas maestrías que tendrían impacto en el entorno social, porque es una necesidad generar creadores y artistas que comprendan más qué está pasando, no solamente que sepan cuando hay que cómo hay que hacerlo, sino que entiendan qué está pasando cognitivamente con el sector, que entiendan qué está generando los mensajes que están lanzando, y que entonces además sean capaces de insertarse en un entorno cognitivo altamente dinámico que está creciendo, y que la idea sería que al final de cuentas se pudiera desarrollar todo un clúster tecnológico, académico, donde se investigue y se produzca en medios, claro, video, cine digital, páginas web, diseño gráfico, animación, todas estas cosas que requieren, por supuesto, un gran conjunto de habilidades tecnológicas, tecnocientíficas, que son las que se darían en la carrera misma, pero que después se refinarían en la maestría teórico-práctica o se reflexionarían